Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle a usted. Muchas gracias por estar al pendiente de este Ruta 27. Recuerda que aquí tenemos las entrevistas más destacadas, más importantes de lo que viene de aquí al 2027, pero también para que usted se entere de las actividades legislativas, administrativas, de aplicación de la justicia, de todos los actores, ellas y ellos, en cuestiones de la política empresarial, etcétera, etcétera. Por eso mucho le aprecio a la senadora de la República. Ella es Celeste Asensio, senadora por Michoacán. Y bueno, pues hay muchas cosas que hoy vamos a platicar con ella. Celeste, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Víctor? Un gusto estar aquí Gusto con en saludarte. ustedes. Oye, Celeste, dentro de todo este contexto, pues hay mucho que platicar, pero vamos a lo más reciente, a este evento, este segundo aniversario precisamente de la llegada de la primer presidenta mujer a nuestra República Mexicana, y tú fuiste precisamente a la Ciudad de México en una conmemoración que se registró en 32 plazas públicas de toda la República Mexicana. Primero platícanos, porque también leímos una columna que tú publicas con los amigos de Cuadratín. Le mandamos un saludo a Paquito García Davis. ¿Qué es lo que llegó a tu mente? ¿Qué pensaste al celebrar junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, 2 años de la llegada, bueno, de la 4T y la primera mujer presidenta de México? Bueno, pues de entrada hay que comentar que fue una especie de celebración por haber llegado en el mes de junio, justamente un 2 de junio de Sí, 2024, que ganamos las urnas, que ganamos con la primera mujer presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien más tarde se convertiría en la mejor presidenta del mundo, aunque no les guste a los de oposición, la tenemos y es de nuestro movimiento. Entonces, básicamente, ella lo que hace es un recuento. Por cierto, solo hubo un estado de la República donde no se hizo esto, que fue en Coahuila, porque son elecciones el próximo domingo 7 de junio. Okay. Entonces, allí no hubo actividad, pero fue por esta razón. Okay. ¿Y qué es lo que se conmemoró en esta ocasión? Pues ella básicamente hace un recuento de todos los trabajos que ha venido realizando a lo largo de estos 2 años, y sobre todo pues también se mete a una parte muy política en la que nos pide a todas las mexicanas, a todos los mexicanos, defender la soberanía, defender la patria, defender la independencia ante los últimos sucesos que han estado ocurriendo, que ya la ocasión pasada lo comentábamos. Claro. La intervención o el injerencismo de países extranjeros hacia nuestro país. Básicamente nos pregunta a las mexicanas y a los mexicanos si estamos dispuestos y dispuestas a salir a las plazas públicas, a retomar todo lo que ha sido la política de revolución de las conciencias y el compromiso de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos para defender a México. Al Senado de la República le toca el tema binacional también, hay que dejarlo también muy en claro. Y dentro de todo este contexto, retomando las palabras de Celeste y de la propia presidenta de México, tuvo un discurso. Ella exaltó la autodeterminación de los pueblos, la defensa de la soberanía nacional, defendió también que ningún agente extranjero intervendrá en las decisiones que le corresponden exclusivamente al pueblo mexicano. Y hay detractores que señalan que pone eso como discurso para desviar la atención de otros temas, que son, tú les llamas la ultraderecha, ¿sí? Pero hay quien dice también que ese es el tema medular, entonces, de lo que actualmente estamos viviendo en México. La no intervención de ningún gobierno extranjero, solamente a lo que le toca al pueblo mexicano. ¿Qué está en juego, Celeste? Porque luego la gente ve las noticias, ya sea en redes sociales, ya sea en la televisión, ya sea que en la radio, etcétera, etcétera, y de repente hay dos discursos completamente encontrados. ¿Qué es lo que está en juego realmente en la actualidad en México? Bueno, pues yo les invito a que lean las columnas que escribo todos los días lunes. Sí. Y abordo diferentes temas. Entre esos grandes temas, pues precisamente pongo sobre la mesa esto que estamos comentando,
y la pregunta es básicamente, ¿qué busca Estados Unidos de México? Claro. Y no solamente Estados Unidos, pero bueno, hay un gran dicho que todas y todos conocemos, que México está tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. A mí me parece que ya está cambiando toda esta situación. Actualmente, a diferencia de otros gobiernos anteriores a la llegada de la Cuarta Transformación, pues básicamente permitían este injerencismo de parte de autoridades extranjeras. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este momento? Bueno, por una parte tenemos elecciones en algunos países como Colombia, sí, que justamente ya van a la segunda vuelta. Ajá, van a la segunda vuelta. Y por otra parte, pues vamos a tener elecciones en Estados Unidos a finales de este año. Lamentablemente, lo que están queriendo hacer allá en Estados Unidos es utilizar ciertas banderas o ciertas tendencias que tienen que ver con nuestro país para aumentar pues el nivel de popularidad o el nivel de aceptación de los posibles candidatos. Entonces, de entrada, pues nosotros decimos, si ustedes tienen su elección allá, pues manéjense allá, no metan para nada nuestro país. En segundo, pues es también, obviamente hay un tema de drogadicción muy arriba en Estados Unidos. El alto consumo de drogas. Exactamente. Sí. Y de pronto, pues allá culpan mucho que es México donde se produce la marihuana y algunos otros drogas. Algunas otras drogas, justamente. Pero entonces nosotros decimos, y voy a poner un ejemplo, en México se tiene regulado que una persona pueda tener un arma en su domicilio. Esto está incluso en la propia Constitución, pero jamás portar un arma. Son dos cosas muy diferentes. Sí, sí, sí. En Estados Unidos se tiene una tienda donde puede cualquier persona ir a comprar un arma, y entonces eso además genera que haya mucha entrada de armas a nuestro país. Hasta menores de edad. Ajá, que es justamente lo que mucho ocurre allá, que en las escuelas de nivel básico, medio superior, sean los propios jóvenes quienes están disparando estas armas, ¿no? En Estados Unidos, para un menor de edad es más fácil comprar un arma que cigarros o alcohol en la tienda. Así es. Entonces, mucho tiene que ver eso. Y lo otro, pues es que tendríamos incluso que remitirnos a épocas de hacer todo un contexto, ¿no? Sí. Porque la situación no es de ahora, Víctor. La situación es que Estados Unidos siempre ha buscado el territorio de México. Por eso recordemos pues que Texas pertenecía a México, y que pues ya tuvo que pertenecer a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa después de esta frontera? Pues están todos los recursos naturales que tenemos acá en nuestro país que no tienen allá. Y no solamente estamos hablando de petróleo, estamos hablando de plata, estamos hablando de muchos temas mineros, y fundamentalmente algo que va a venir a futuro, estoy segura. Por eso Andrés Manuel, con mira de futuro, nacionalizamos el litio. El litio. El litio, muchas personas van a decir, bueno, ¿qué es el litio? Pues básicamente todos los celulares, todas las televisiones, todas las radios, o sea, todos los electrónicos tienen litio. Entonces, el trasfondo de por qué querer estar tanto acá en nuestro país es por todos estos recursos naturales. Los grandes intereses. Que no tienen allá, y que al final del día pues van a ser los recursos que se van a necesitar a futuro para la tecnología. Oye, Celeste, antes de que llegara la 4T, de acuerdo a tu punto de vista, con los gobiernos anteriores, ¿México estaba de plano sometido ante Estados Unidos? Pues atrevo a decir que sí. Hay muchas frases que uno puede decir: estaba de rodillas, estaba sometido, estaba vendido.
etcétera, etcétera. A lo mejor hay unas muy fuertes, ¿no? Muy álgidas que pueden sonar bastante estridentes, pero ahora con la llegada de la 4T o de López Obrador para acá y ahora con Claudia Sheinbaum, ¿se acabó ese sometimiento? Es correcto, por eso nosotros hemos sido muy incisivos en el tema de decir cooperación y coordinación sí, subordinación no. Dijo una frase que retumbó, no solamente ahí en la Ciudad de México, sino también en los medios de comunicación y también en otras partes del mundo. México no es piñata de nadie. México no es piñata de nadie. ¿Cómo interpretar esa frase de la doctora Sheinbaum? Pues precisamente algo que había ocurrido mucho dentro de los pueblos y comunidades originarias, y yo lo remonto a eso porque nuestros pueblos y nuestras comunidades han sido el origen de nuestro país, han sido el pasado, son el presente y van a seguir siendo el futuro. Entonces la cuestión es que si lo retomamos de esta manera, pues obviamente lo que estamos diciendo es que no vamos a permitir que nadie nos esté mangoneando, que nadie nos esté trayendo justo como piñata, claro, sino que México es un país fuerte, México es un país que tiene una representante popular, nuestra máxima mandataria, que solamente obedece un interés, y es el interés del pueblo de México. En esta época, luego en la política, todo el mundo, dicen los analistas, los expertos, ¿no? los politólogos, que no hay coincidencias. Han reaparecido Felipe Calderón y Vicente Fox en la actualidad arropando a Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua. ¿Qué mensaje es este que expresidentes, estábamos acostumbrados que antes el presidente terminaba su mandato y ya ni se sabía absolutamente nada? Ahora expresidentes de varios partidos políticos, incluyendo también a Ernesto Zedillo, han reaparecido y han fijado postura desde México o incluso desde el extranjero. ¿Qué significa esta reaparición y qué opinas de Calderón y de Fox tú? No, bueno, pues en realidad ya parece, de por sí ya es lamentable que el señor sea de aquí, de Michoacán. Es una vergüenza, al menos para mí como Habla michoacana. De Felipe Calderón. Sí, de Felipe sí, claro. Calderón. Que quienes tenemos memoria, Víctor, estaba yo en 2008 en la preparatoria, con 15 años, saliendo de Paracho para seguir estudiando, cuando caen los granadazos el 15 de septiembre, cuando empieza su ridícula y nefasta guerra contra el narco. Desde Apatzingán la declaró. Cuando yo estaba en Uruapan, cierran entradas y salidas de la ciudad, cortan la telefonía, no nos podíamos comunicar, y resulta que el creador de la mentada guerra contra el narco es nada menos que García Luna, que era el narcotraficante más peligroso del país, que qué bueno que ya está capturado, pero que no sea ridículo. La neta, vergüenza les habría de dar que se sigan quedando en España con Ayuso, pero que no vengan a querer hacer de cuenta que no pasó, que todavía diga, puede que se hayan cometido errores, pero tal y tal, ¿no? Y en el caso de Vicente Fox, pues ya mejor que salga Margarita Zavala a decir lo que él quiso decir, ¿no? como en antaño, como cuando tenía un vocero, cuando era presidente de México. Dentro de todo este contexto, en el mensaje de la presidenta de México y también en tu criterio como senadora de la República por Michoacán, el tema de la corrupción es algo que la doctora Sheinbaum ha estado insistiendo mucho y independientemente del color partidista, si sea de cualquier partido, incluyendo si fuera en dado caso del tema morenista. Así es. ¿Qué percibiste en este discurso de la doctora Sheinbaum en estos 2 años de celebración respecto al tema corrupción? Mira, mi papá siempre nos decía que ya somos adultos y que somos responsables de todo lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. Y que toda acción obviamente va a traer una consecuencia. Claro. En este sentido, y coincido completamente con esta parte,
independientemente del color que sea, Andrés Manuel siempre tuvo muy clara una lucha para que México pudiera progresar, y es la lucha contra y el combate contra, hacia la lucha y el combate contra la corrupción. Entonces, en ese sentido, si en algún momento, ya lo hemos visto en la operación Enjambre, ha habido presidentes municipales que han tenido nexos con crimen organizado, sí, y se han detenido, independientemente de si son del PRI, si son del PAN, si son de Morena. Entonces, ahora más que nunca, nuestro movimiento, Morena, necesita perfiles transparentes, necesita perfiles limpios, necesita perfiles que no estén coludidos con personajes que de pronto tengan allí sus asegúnes o que incluso estén dentro del crimen organizado. Entonces, eso es algo que mantenemos, cero corrupción, porque además quien se corrompe, pues roba, y el robar pues nos lleva al fracaso, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotras, yo digo nosotras porque me sumo al posicionamiento de la presidenta, sí, claro, decimos es, no queremos corrupción ni en Morena ni en el país. Y viene este 2027, es Celeste Asensio, la senadora de la República, con nosotros aquí en este Ruta 27. Viene este año próximo, senadora, y en esta reforma electoral que tanto fue discutida, analizada, e incluso aquí mismo en el Congreso del Estado, se habló mucho de que hay que revisar a fondo los perfiles de todos los candidatos, ellas y ellos, de todos los partidos políticos, y que los partidos políticos deben ser responsables completamente de quién estén postulando. Yo, en algún momento, senadora, había platicado, a ver, a los policías, a los elementos policíacos, les hacen estos exámenes de control y confianza. Quizá yo me voy un poquito exagerado, pero yo digo, también a los candidatos deben de aplicarles el examen de control y confianza, que son como 5 líneas, desde el polígrafo, desde exámenes médicos, tanto físicos como mentales. Y yo lo digo con mi responsabilidad. Yo no sé si, por ejemplo, si a Vicente Fox le hubieran aplicado este examen, hubiera sido presidente de México, ¿no? Lo digo con toda responsabilidad, lo he dicho, no es la primera vez que lo menciono. ¿Crees tú que sí hay que ser extremadamente cuidadosos, senadora, para los candidatos próximos? Sí, de hecho, nuestra misma presidenta, Ariadna Montiel, ya ha manifestado que tendrían que hacerse no solamente la carta de antecedentes penales, que por cierto salió una reforma muy ridícula aquí en el Congreso del Estado que querían quitarla. Afortunadamente el gobernador alcanzó a identificarlo y dijo, no voy a firmar esto. La echó para atrás. La echó para atrás, pero imagínate qué peligroso hubiese sido eso justo ante el escenario ¿En qué estaban pensando, Yo creo que no estaban pensando, Manuel. Pero la cuestión es que, pues precisamente, Ariadna Montiel ha manifestado que se pretende que rumbo a 2027 pueda haber una especie de evaluación de parte de la Fiscalía General de la República para observar que ninguno de nuestros candidatos o candidatas tenga algún cierto contacto o vínculo con organizaciones delictivas. Ni candidatos ni candidatas de cualquier partido político, ni tampoco independientes. Sí, completamente. Y eso sí, quisiera que nunca pasara de nuevo. Cada que hay elecciones, hay N cantidad de asesinatos, de precandidatos, de candidatos. Bueno, una serie de situaciones tremendas. O sea, eso solamente por una parte, Víctor, pero de pronto también nosotras como mujeres hemos insistido mucho en la legislatura para que se pueda implementar esta ley 3 de 3 para que ningún hombre que haya sido violentador o que no haya generado una pensión económica para sus hijos o para sus papás, pues pueda ser candidato, porque oye, de pronto antes en la época neoliberal era muy común ver a los candidatos, fundamentalmente hombres, que tenían a veces hasta 5 esposas, como 50 hijos por allí, y no estaban ni siquiera con una esposa ni reconociendo a todos sus hijos. Entonces, ¿qué nos hace pensar que esa persona podría representarnos? Entonces, a lo que voy no solamente es la cuestión moral
ética, sino también la cuestión ya de seguridad y que podamos tener representantes dignos. Nos podríamos a poner a analizar a fondo tantas cosas, hasta el comportamiento del ser humano, senadora, porque a ver, para ser buen periodista, buen político, buen empresario, pues hay que ser buenas personas, hay que tener un principio. ¿Quién te dice, senadora, que una persona que es corrupta, que no reconoce a los hijos, que no da la pensión, que golpea a su pareja, puede ser buen empresario, buen político, buen periodista? Lo digo en general, ¿eh? No sé, es cuestión de ponernos a pensar un poquito más a fondo el comportamiento de las personas. Así es. Vaya. Senadora, un mensaje que nos dejes si algo se nos quedó en el tintero a todo el auditorio que nos está viendo y escuchando en este momento. Bueno, pues yo quiero invitarles este domingo 7 de junio a mi segundo informe legislativo. Va a ser a las 10 de la mañana en Seconexpo. Ojalá que nos puedan acompañar para que conozcan todo el trabajo que estuvimos realizando desde el Senado de la República, tanto las tareas legislativas como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, así como lo mismo que hemos presentado de manera individual, y desde luego pues también lo que hemos presentado de parte de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y sumado pues también el trabajo territorial que hemos desempeñado acá en el estado de Michoacán. O sea, cualquier persona que nos está viendo y que te esté escuchando, ¿puede ir? O sea, sí, yo sí, claro. voy con mi familia, voy con mi pareja, sin problema. Sí, también sobre todo preanistas, para que conozcan nuestro trabajo y se convenzan de la transformación real del país. A los prianistas también, ¿eh? O sea, ahora sí que incluyente. Sí. incluyente. Es la senadora de la República, Celeste Asensio, aquí en Ruta 27 con servidor Víctor Americano. Celeste, muchísimas gracias como siempre. Al contrario, gracias. Gracias a César Vicente Moreno en la producción. Yo soy Víctor Americano. Hasta la próxima.